Bueno, pues ahora sí, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a todos a este episodio número 35 de la serie Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Un segundito, esto está como muy raro. Ya, bueno, ahora sí. Sean todos bienvenidos a este estudio de Elías y Eliseo de los Profetas de Fuego. Estamos ya en el episodio número 35. Vamos a seguir adelante. Ya había explicado un poquito acerca de lo que había sucedido y la ausencia súbita, ¿verdad?, que tuvimos en este estudio. Pero bueno, si tú quieres saber algo, aquí abajito está el video, ¿verdad? Duró unos 4 o 5 minutitos y quería entrar ya de lleno con el estudio, pero hice un video previo y algunos de ustedes ya se conectaron en vivo. Ya son las 8:10 en México, 9:10 en Colombia. Gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí. Como pueden ver, también ya tenemos, bueno, estamos en una locación diferente, estamos ubicados ya en un lugar diferente. Gracias a Dios que aún a pesar de todas las circunstancias tan complicadas, nos ha bendecido a mí y a mi familia con mudarnos a un lugar bonito, a una casa mucho más bonita. Siempre estamos muy agradecidos con Dios por todas las bendiciones que tiene para nosotros, ¿verdad? Y esta pues no es la excepción. Pero bueno, ya está toda la explicación ahí abajito en el otro video. Vamos de lleno al estudio y vamos primero pues a dar gracias al Señor. Gracias Dios, te damos en esta hora porque tú nos permites estar una vez más conectados, una vez más en línea, Señor, dando este estudio tan hermoso, maravilloso de Elías y Eliseo, estos dos grandes profetas, Señor, que pues nos han dejado grandes enseñanzas a través de tu palabra. Te damos tantas gracias porque a pesar de las circunstancias, tu voluntad es que sigamos aprendiendo, que sigamos comprendiendo cuáles son tus planes, tus propósitos a través de la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos has desamparado, porque a pesar de que las semanas han pasado, las circunstancias se han complicado, la vida de pronto se puede poner muy adversa, Señor, tú no nos descuidas, siempre nos das un alimento espiritual sólido, Señor, siempre nos sostienes con tu diestra de justicia y tu diestra de poder. Así que, Señor, pues estamos una vez más aquí en línea, todos conectados, hambrientos de tu palabra, de que tu Espíritu Santo sea nuestra guía. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando en este mensaje, en esta noche, que tu presencia impacte en nuestras vidas, Padre, que nosotros podamos entender que la enseñanza que tienes hoy para nosotros es para bien, para transformación y sobre todas las cosas que nos ayudará a entender cada vez más quién eres tú y glorificar tu poderoso nombre. Te damos gracias por esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si se ve bien allá el Instagram, si falta luz y cualquier cosa, díganme, porque les repito, estoy como que ya en otro lugar y no entiendo bien la iluminación. No sé si así se vea mejor. Aquí tengo uno de esos aparatitos que se pusieron como de moda, de estos aros de luz, pero la verdad no tengo ni idea. Entonces ahí pónganme un mensajito, un dedito arriba para saber que todo se ve y se escucha bien, por favor. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a ir al segundo libro de los Reyes y hoy vamos a iniciar el capítulo número 5. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a leer todo porque es una sola historia y hay mucha enseñanza. Si Dios lo permite, pues acabaremos hoy. Si no, pues evidentemente haremos una segunda parte. Como ya vimos en el anuncio, pues es Naamán, ¿verdad? El tema. Déjenme aquí nada más checar esto de que estemos todo bien. Esto está activado, esto está perfecto. Así que ahora sí, pues sigamos adelante. No sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, si yo no me veo, con que ustedes me vean, ¿verdad? No sé qué hice, como siempre hago algo aquí y ya, bueno, pues ya no veo nada. Ay, no sé qué hacer. Mm, pues no sé si ponerme... Bueno, dice
el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Cheque nada más, está padrísima esta historia y tiene una enseñanza, pues padre también. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es decir, bueno, ahorita lo explicamos. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 5: y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y fíjense qué cosa tan chistosa, ahora bien, pues chistosa entre comillas, pero qué gran enseñanza. Entonces Giesi, ¿se acuerdan de él? Criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Qué interesadote. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte: aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y atió 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no se ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas.
Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Toma. Está súper interesante esta historia. A mí, pues obviamente ya cuando la hemos estado estudiando, este, pues sí te deja pensando en tantas cosas que hay que el Señor puede pues hacer, ¿verdad? En su soberanía, por su voluntad. Y pues obviamente hay una grande enseñanza a lo largo de este capítulo, que pues es un capítulo entero. Y hay tantas cosas que reflexionar sobre lo súbito que pueden suceder en la vida, ¿verdad? Yo hace rato le decía a mi esposa que el mensaje iba a estar tan increíble porque al final de cuentas vamos a hablar de cosas que han sucedido también en las últimas semanas y que pues el Señor, como dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan para bien. He estado pues en tal momento en mi vida que sé bien de lo que se refiere, ¿verdad? El capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. No en todos los aspectos porque pues no, pero sí hay cosas que vale muchísimo la pena reflexionar, sobre todo en la vida de este soldado, de Naamán, ¿verdad? De este capitán que pues el rey lo tenía en muy alta estima, como dice el versículo 1. Así que pues vamos a leer poco a poco. Ya son 8:20, 9:20, ya tenemos que apurarnos. Pero miren qué cosa tan maravillosa. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fíjense que a lo largo de este capítulo también vamos a encontrar bastantes como contradicciones o aparentes contradicciones, porque pues nosotros hemos estado estudiando acerca de Joroam de Israel, Joroam de Judá. Joroam de Israel, recordemos que es el hijo de Acab, ¿verdad? Joroam de Judá es el hijo de Josafat. En Judá hacían lo bueno delante de los ojos del Señor, en Israel pues no, porque estaba doña Jesi, como lo hemos estudiado ampliamente, y también Acab, así que eran ellos servidores de Baal y otros dioses, pero pues también Joram, el que era rey de Israel, el hijo de Acab, seguía haciendo lo malo, pero por ejemplo Naamán, general del ejército del rey de Siria, habla aquí del rey de Siria, ¿verdad? Que nosotros también vimos que a través de la fuerza del Señor, de su mano, de la obediencia también y del respaldo a Judá, pues habían conquistado Siria, habían ganado muchas batallas, los había entregado. Pero hay algo que es bien curioso, puesto que en Siria, pues no, no todo el mundo creía en Jehová de los ejércitos, muchos, como el rey, como lo vimos y lo vamos a analizar una vez más adelante, seguía rindiéndole culto y adoración y reverencia a dioses ajenos que no eran Dios. Sin embargo, ya lo hemos tratado nosotros en los episodios anteriores, cómo el Señor pues no se cansa en sus misericordias ni en mostrarles la voluntad que tiene de que salgan adelante como pueblo, como ejército, pero también como individuos, ¿verdad? Conociendo la verdad para que la verdad los haga libres. Y fíjense que el rey de Siria pues tenía en muy alta estima a Naamán, a Naamán el leproso, como dice el versículo 1, discúlpenme, porque a través de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, esto, aunque no lo dice de forma explícita, hay algo implícito en estas palabras que nos muestra que Dios había buscado ya el corazón de Naamán y que Dios le había prometido seguramente, como lo había hecho con Acab tantas veces que Dios insistió en que le entregara su corazón. Lo mismo habrá sido también con el ejército de Siria, porque dice el rey de Siria, aun cuando él seguía practicando la idolatría y dioses ajenos, tenían alta estima a Naamán porque a través de Naamán Dios había mostrado su poder y había entregado la salvación también a Siria, ¿verdad? Qué cosa tan interesante. Y de Siria, dice el versículo 2, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, ellos seguían
pues en sus guerras, seguían en sus batallas, y aquí nos muestra, ¿verdad?, que habían tomado a una jovencita israelí como prisionera, como la persona que le ayudaría a la esposa de Naamán. Pero recordemos, fíjense que estudiando, pues había algunos comentarios bíblicos que pues hablaban de una forma como histórica, como pensando o reflexionando el relato, ¿verdad? O sea, Naamán, aquel que lo tenían en muy alta consideración en Israel, el propio rey, le tenía amistad, confianza, le tenía un aprecio, le debía mucho, ¿no? Porque sabía que Dios había intervenido en favor, por supuesto, de la glorificación de su nombre, pero pues también mostrándose poderoso con algunas promesas. Así que era alguien bien visto, por supuesto, pues seguramente era un héroe, pues era un gran general, ¿verdad? Distinguido entre los ejércitos, había llevado a los arameos a la victoria, pues tenía obviamente esposa, seguramente era una mujer atractiva, seguramente tenía bienes, podía hacer muchas cosas, pues contaba con el favor del rey, y que de pronto imagínense, pues de a lo mejor levantarse todas las mañanas, de verse al espejo y decir, híjole, soy exitoso, soy un triunfador, ¿no? Estoy bien en mi familia, he conseguido incluso ayuda para mi esposa, ¿no? Una mujer israelí que le ayude, tengo una armadura impecable, tengo una casa, un palacio donde habitar, soy el general de todos los ejércitos, el rey es mi compadre, es mi parcero, y que de pronto un día se ve al espejo y estaba enfermo de lepra. Esto es algo que nos tiene que dejar así como reflexionando, porque pues lo tenía todo, y como de un momento a otro, por eso les comentaba esto al inicio, las cosas cambian, y esa es la soberanía del Señor, es la voluntad del Padre que sucedan con un propósito, y a veces nos olvidamos mucho de, de todo lo que puede suceder, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor. Yo creo que nos hemos acostumbrado, o nos llegamos muchas veces a acostumbrar a una paz que nos impide ver más allá de lo que pudiera suceder. Me explico, o sea, lo que sucedió hace algunas semanas con mi papá, por ejemplo, pues ninguno de la familia estábamos ni listos ni preparados. Nadie nos avisó, nadie, como se dice, y lo digo con mucho respeto, pero también de manera pues cómica, nadie nos mandó el memo, nadie nos mandó un memorándum de que íbamos a atravesar unas semanas, que seguimos atravesando unas semanas completamente difíciles, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros nos olvidamos de que la tranquilidad puede convertirse en adversidad de verdad, de un momento a otro. Y Naamán era eso, Naamán tenía repito, una familia, una amistad con el rey, tenía poder, tenía seguramente dinero, tenía todo lo que quisiera a su alcance, pues era el general número uno, ¿verdad?, de Siria. Y de pronto él enferma de lepra, todo empieza a cambiar. O sea, el golpe que debió haber sido para este héroe sirio, puesto que había victorias del ejército, pues seguramente también lo tuvo que descontrolar de tal manera que no pudiera él incluso creerlo, ¿verdad? Y como te decía hace un momento, parecieran cosas como contradictorias, porque estábamos hablando de Siria, de aquellos que tampoco hacían lo bueno delante de los ojos del Señor, pero que el Señor había buscado el corazón de Naamán, prometiéndole, como sucedió muchas veces con Acab, aun cuando él también hacía lo malo delante de sus ojos, de entregarle ejércitos, ¿verdad? Y dice el versículo 1 que llegó la salvación de Dios a través o sea, por la voluntad de Dios a través de Naamán, por eso lo tenía en alta estima el rey, y de pronto pues todo cambia. Todo cambia, hay que buscar soluciones, pero lo que nunca debemos de dejar hacer es sujetarnos de la mano del Señor y estar conscientes y en la determinación constante de aceptar que es su voluntad y que en su soberanía ha determinado que las cosas sucedan así. Eh, Quizá nosotros vivimos dándole gracias a Dios por lo bien que está todo, ¿verdad? Porque eso también hay que decirlo. Yo sí soy de las personas que hasta hace pues unas semanas, quizá meses, no lo sé, pues yo todavía agradecía al Señor porque mi familia está completa, porque todos están sanos, porque
o sea, pareciera, ¿no? Y lo digo así porque todo en realidad es aparente, todo tiende al deterioro a causa de la caída del hombre, etcétera, etcétera, y toda la teología que nosotros sabemos acerca del hombre. Y de pronto, repito, todo cambia y pues aún sigue siendo un impacto voltear atrás hace algunas semanas, a veces uno voltea atrás unas horas y las cosas eran completamente diferentes. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Pues a lo mejor, repito, sí damos gracias, como en mi caso, ¿no? Que estaba completamente consciente de que este tipo de adversidades aún no rondaban a mi familia, pero pues los tiempos llegan, las cosas cambian de un momento a otro, como a Naamán, y tenemos que ser sabios y tenemos que ser íntegros y tenemos que ser fuertes y tenemos que ser entregados al Señor, porque no va a haber otra manera en la que nosotros podamos salir adelante de toda la adversidad. Si a lo mejor tú que estás viendo este video o lo escuchas, no importando el día o la hora, si es ahorita en vivo o de una forma posterior, yo sí te sugiero que le des y te animo que le des tantas gracias al Señor por las cosas como están sucediendo. Porque al final de cuentas nosotros nos vamos lo que nos queda a nosotros como hijos de Dios es comprender que en su soberanía y en su voluntad las cosas como están sucediendo, Él sigue teniendo el control. Y hay tanto que nosotros no podemos hacer y que solo afecta a nuestra alma. Hay tanto que nosotros quisiéramos hacer y que simple y sencillamente nos es imposible. Y para aquellos que nosotros pensamos que sí pueden hacer algo, pues Dios en su soberanía puede determinar que tampoco les sea posible. Hablo de la ciencia, hablo de los médicos, hablo de los avances tecnológicos. Posiblemente no pueda haber una solución para la adversidad que muchas veces podemos estar atravesando y no podemos quizá mover un solo dedo. Y como dijo, si no me equivoco, alguna vez Agustín de Hipona dijo, o sea, nosotros podemos llorar, patalear, llenarnos de ansiedad, de desesperanza, de desconsuelo, de ira, de enojo, y el problema va a seguir impasible. Cuando lo que en realidad nosotros debemos hacer es confiar en la voluntad de Dios, ¿verdad? En que también existe un control soberano sobre cada una de las situaciones. Pues a Él le pertenece la tierra y todos los que habitamos en ella. Y Él dice cómo formar cada una de las vidas. Cuando nosotros entendemos cosas así, no estoy diciendo que va a ser fácil, no me malinterpreten, no estoy diciendo que eso es como un mantra, como algo, como un hechizo, como un acto de magia, ¿no? Depende mucho, sí, de nuestra voluntad, depende mucho de nuestra fe, depende mucho de que seamos verdaderos o quizá tibios en cuanto a nuestra fe. Cuando nosotros entendemos y podemos descansar en los brazos de Cristo, seguramente las lágrimas no se van a ir, seguramente el dolor en el pecho, las malas noches, el insomnio, las pesadillas, el cansancio físico, etcétera, etcétera, pues no va a desaparecer por arte de magia. Pero lo que sí puede resultar es en un control absoluto de nuestra alma para cada una de las situaciones, simple y sencillamente, bueno, y el simple y sencillamente es contradictorio, pero me refiero a que solo se puede hacer de una forma y es confiando en Jesús. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, yo les haré descansar. Es una promesa que tiene que retumbar en nuestra mente día y noche en cualquier adversidad. Donde no podemos encontrar tranquilidad, donde hay división, donde hay problemas, hay pleitos, donde hay desacuerdos, porque la adversidad es así, tiene que haber un dominio propio, tiene que haber una concentración principalmente espiritual. Después ya podemos pensar, hacer, decir, por supuesto, ¿verdad? Mantener unidos a la familia, mantener la concentración en las cosas, pensar qué es lo más conveniente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. Porque nosotros podemos caer en enojos, en iras, en celos, en contiendas, en gritería, en disensiones, en enojos, en desesperanza, en arbitrariedades, ¿verdad? En tantas cosas que lo único que hacen es estropear
más las situaciones. Y lo vamos a ver ahorita con Naamán, ¿no? Yo sé que hablo mucho como una aplicación práctica, pero porque es algo personal y es algo que nos enseña este mensaje a través de la vida de Naamán. Lo peor que podemos hacer es actuar en la carne, lo vamos a ver en unos momentos más en los versículos posteriores. Lo peor que podemos hacer es actuar en la carne, actuar que las cosas, que esperemos que las cosas funcionen como nuestra carne nos dice, que hacemos malas jetas, que estamos en desacuerdo, que estamos haciendo división en lugar de unidad, que estamos a lo mejor siendo más problema que solución, ¿verdad? O sea, cuando abrimos la boca es más para generar confusión o problemas que para generar acuerdos y soluciones. Y lo vamos a ver como aquí mismo. Para Naamán se encuentra con algunos consejeros que le dicen, tienes que hacer lo que el profeta de Dios te dice. Me estoy adelantando un poco, pero es que es la sabiduría que viene de parte de Dios para poder hacer las cosas de la forma en la que Dios va a bendecirlas, de la forma en la que Dios va a poder responder las oraciones. Y sí, vamos a ver cómo Naamán, él pudo haber dicho, no, yo soy el que tiene la razón, yo soy la persona, yo soy esto, yo lo voy a hacer como yo quiero, las cosas son como yo digo, y me enfrasco más en la división, en los problemas, en mi carne, que en tanto la voluntad del Señor. Y repito, no va a ser nada fácil. Yo estoy seguro que estás pasando por cierta adversidad. No va a ser fácil porque la carne está tratando de salir a flote y hacerte que tomes decisiones no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a tu propia concupiscencia, conforme a nuestros propios rechazos, conforme a nuestros propios enojos, conforme a nuestros propios recuerdos, etcétera, 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 etcétera. O sea, queremos actuar, ¿verdad? O sea, a mí nadie me dice y bueno, etcétera, en lugar de buscar el consejo del Señor. Dice, vamos a seguir adelante, podríamos hablar mucho al respecto, pero lo vamos a ir desmenuzando. Dice, esta dijo a su señora, está hablando de la mujer prisionera de Israel que ahora servía a la esposa de Naamán. Dice, si rogase mi señor, está hablando de Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta mujer de Israel conocía al buen Elías y el poder que fluía de parte de Dios a través de su persona, y ella sabía que Elías, podía curar a Naamán de esta lepra. Quiero hacer un paréntesis. Estudiando la lepra que se manifiesta en Naamán, no es la lepra de Hasen o Hasen que se pronuncia o que es la que se refiere a cuando son afectados la piel, los huesos, que se caía a pedazos, que parecía que la piel se podría y todo el cuerpo se empezaba a descomponer. No era ese tipo de lepra. No te quiero aburrir con datos geográficos o épocas de la historia, pero no fue sino hasta después, en la época de Alejandro III de Macedonia, donde se empezó a dar la otra lepra, la que conocemos o la que todos tendríamos en mente, que es la que despedaza la piel, los huesos, etcétera, ¿no? Esta más bien era una especie de psoriasis, esto más bien era como una dermatitis, como una sarna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo vamos a ver al final del capítulo, porque digamos que lo describe. Hay algunos estudios, ¿verdad?, que hablan justamente de esta enfermedad como la enfermedad blanca, que repito, no era la que como que comía o estuviera pudriendo la piel y los huesos, sino como unos síntomas, por supuesto, enfermizos, más como los que te acabo de describir, pero que eran caracterizados con una mancha blanca. No quiero decir que esto signifique que es que se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama? Vitiligo, cuando la piel se empieza a aclarar, ¿verdad? Porque la melatonina está mal y la piel evidentemente de forma inmediata lo puede mostrar, ¿verdad? A través de su pigmentación, etcétera, etcétera. Pero sí, esta lepra tenía como esa característica de esta mancha blanca, y lo vamos a ver hacia el final, porque hasta casi esta parte científica o médica, pues está establecida también en la palabra de Dios. Bueno,
Entonces la muchacha que servía, la esposa de Naamán, que era creyente del Señor y que conocía al profeta Eliseo, le dice pues que vaya. Y el versículo 4 dice, entrando Naamán a su señor, es decir, al rey de, de Siria, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, le contó el chisme. Discúlpenme. Y dijo el rey de Siria, a ver, Naamán, órale pues, anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel, que era Joroam de Israel, acuérdense, no Joroam de Judá, era el hereje. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Es decir, el rey de Siria le manda una carta al rey de Joroam de Israel y le dice, lo mandé contigo para que tú lo sanes. Luego que el rey de Israel, Joram, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, Joram de Israel lo que estaba pensando es que era una estrategia del rey de Siria para llevar a su general y declararle la guerra o hacerle ahí una mala jugada, ¿verdad? Pero lo más curioso de esto es que, a ver, recapitulemos. Acab tiene un hijo con Jezabel y era Joroam de Israel. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Reyes que Joroam también hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Es decir, traía todos los vicios de Acab y traía todos los vicios de Jezabel. No era un creyente de Jehová de los ejércitos, pero así como Jezabel y Acab sabían quién era Jehová de los ejércitos, lo sabía Joroam, pero no creían en él, ni confiaban en él, ni le habían entregado su corazón. Lo que sí es que ellos entendían que era Jehová de los ejércitos aquel que daba vida y muerte, era el único dador de vida y muerte. Rasga sus vestiduras no como diciendo de, ¡ay! Es que el rey de Siria cree que yo soy Dios, el que da vida o quita vida. Porque eso, pues para cualquiera de nosotros que nos dijeran, es que tú eres Dios, pues tendría que ser algo así como que, no, como cálmate, ¿no? Yo no puedo ser Dios, no, yo estoy muy lejos incluso de ser un buen ser humano, estoy muy lejos de ser un buen cristiano, ¿cómo carambas voy a ser yo Dios? Eso sí nos tendría que hacer como rasgar las vestiduras. Pero este tipo ni siquiera, o sea, le entregaba su vida, ni su corazón, ni absolutamente nada a Jehová de los ejércitos y se ofende. ¿Verdad? O sea, y se ofende sabiendo que el poder que tenía Dios, pues obviamente no iba a poder recibir en Joroboam de Israel, porque además él era un completo hereje. Sin embargo, hay algo que a nosotros nos enseña la palabra de Dios y que a nosotros no nos debería de hacer rasgar nuestras vestiduras, porque nosotros sabemos que como hijos de Dios, Él nos ha mandado a ungir a los enfermos con aceite, que es una simbología del poder de Dios y de su Espíritu Santo, a orar por los enfermos. Estos dones de sanidad de diversas enfermedades están activos gracias a Jesucristo, gracias a la misericordia del Señor que el Espíritu Santo puede obrar a través de cada uno de nosotros. Entonces, si alguien te dice, oye, pues es que alguna vez Bruno sanó, oró por mí y sané, el Señor lo usó, y si alguien a mí me dijera, oye, pues es que yo sé que oraste por esta persona y sanó, pues yo tendría que hacerlo, no, primero porque es un mandamiento de parte del Señor, que oremos por los enfermos, que les pongamos manos, y dos, porque pues tenemos autoridad delegada que nos muestra la palabra del Señor, que nos ha delegado Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos Dios, nosotros solamente comprendemos que somos un instrumento de la voluntad del Padre. Yo puedo orar y tú puedes orar, y cualquiera de nosotros, y Jeroboam de Israel pudo haber orado para que se fuera la lepra de Naamán si él hubiera creído en el Señor, así como lo hace Eliseo, así como lo hizo Elías, así como lo hicieron todos los profetas, y como ahora tú y yo a través del Espíritu Santo podemos hacerlo gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y la adopción, ¿verdad? Pero no, se ofende, se indigna, se rasga las vestiduras, y ni siquiera él podía, él ni siquiera tenía la autoridad delegada de parte
del Señor, ¿verdad? Pero bueno, hace todo su show y como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A él lo único que le importaba es que el rey de Siria le estaba como tendiendo una trampa. Le estaba diciendo, no, 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 ¿qué me va a mandar a mí a su general? Primero, yo no soy Dios que da mal, que dé vida o que la quite. Y en segundo lugar, qué sospechoso que mande el general. No, a mí se me hace que me quiere jugar chueco. Porque dice, al final del versículo 7, ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, ya estaba con pánico de que Siria fuera a atacar una vez más a Israel, como todas las batallas que ya estudiamos. Versículo 8, vamos para adelante. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel se había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, todavía lo rey, ¿tú qué? ¿Tú qué? O sea, no hay manera, ¿verdad? De que tú hubieras hecho un milagro. No había manera de que tú hubieras salido y oraras por él, creyendo en el poder de Dios de los ejércitos, porque sabes que en él puedes tener todo lo que necesitas, todo lo que su voluntad puede hacer como un instrumento de honra, como un instrumento de uso honroso. Y pues Eliseo sí le dice, pues no me ¿tú qué? O sea, ¿para qué te pones a hacer berrinches? Y pues no te iba a utilizar el Señor, eres un hereje, un pecador, un idólatra. Y le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces aquí no nos lo dice, pero obviamente Joram de Israel tuvo que decirle a Naamán, a ver, no es conmigo la cosa, ve por favor y habla con el profeta de Israel, es decir, con Eliseo. Versículo 9, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Se acuerdan todo lo que traía? Vamos a echar una recapitulada. Llevaba consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, todo lo que llevaba, y se pone enfrente de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea, él llega con todo, ¿verdad? Con todas sus escoltas y con todo así, uy, super pro. Pero lo que le dice Eliseo ni siquiera sale, ¿verdad? Y le dice, no, pues manda a uno de sus criados y le dice, haz esto, ya con eso te vas a sanar. Pero vean nada más la soberbia. Dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, y luego estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán lo que quería es que Dios actuara conforme a sus concupiscencias, así como nos lo enseña Santiago, ¿verdad? Naamán lo único que quería era que él le sanara y que llegara a Dios y que, bueno, pues él ya llevaba con qué pagarle, ¿verdad? ¿Y cuántas personas no actúan así? Que creen que con dinero, que creen que con ofrendas, que creen que con sacrificios, que creen que con un montón de cosas van a comprar la voluntad de Dios, le tienen que pagar, creen que el dinero puede mover la voluntad del cielo, el propósito eterno de Jehová. Y bueno, pues la verdad es que es triste porque hasta en nuestros días ese tipo de cosas suceden y es verdaderamente lamentable. O sea, es tan triste ver en las congregaciones, en las iglesias, que el dinero es lo más importante. A mí me tocó alguna vez, no quiero decir ni nombres ni nada, pero a mí alguna vez me tocó en una reunión de la Unión de Pastores del Valle y no sé qué tanto, que estaban organizando un día, que hay como un día especial que nos dan a los cristianos, por así decirlo, para marchar y hablar del Señor y tocar alabanzas y no sé qué, y se había hecho como una reunión previa la noche anterior para
pues entregarle el evento al Señor, y lo cual pues todo está muy bien, ¿verdad? O sea, si hay un orgullo LGBTQ más menos raíz cuadrada, con pi al cuadrado, en ecuaciones de tercer grado y todos los números y letras que le quieran poner, pues ¿por qué no habría uno también para exaltar el nombre del Señor? Aunque eso tendría que ser diario, ¿verdad? Y desde lo íntimo hasta en lo público, pero bueno, había un día así, y entonces pues había una gran fiesta en esa congregación de noche, y varios expositores tomaron el micrófono, porque pues no puedo ser que ni que sean predicadores ni que sean pastores, yo no sé qué son. Y uno de ellos empezó a decir que pues en la Biblia se mencionaba más el dinero que el nombre de Jesucristo, lo que para él y lo que enseñaba a todos los que estaban ahí congregados era que entonces el dinero era más importante que el mismo Jesucristo. Pues yo me acuerdo que casi casi le quise quitar el micrófono o apagarle el audio, no sé, ¿no? Yo estaba muy indignado, pero pues también me sujeté a quien era mi autoridad en ese tiempo. Este, aún dudo si debía haberlo hecho o no. Pero es tan lamentable ver cómo el dinero manda, el poder manda, el yo lo quiero de esta forma porque yo lo voy a pagar, yo lo quiero de esta manera y se hace lo que yo diga porque yo soy el presidente, porque yo soy el pastor, porque yo soy el que tiene el dinero. Y la voluntad de Dios, no, pues esa no es interesante, ¿verdad? Y si aparte no se hace como yo quiero, aun cuando sea de parte de Dios, pues no lo tomo. ¿Qué clase de soberbia tienen tantas personas? Y Naamán en el versículo 11. Porque ya llegó con todo lo que tenía a la casa de Eliseo, y Eliseo le dice, dile que se vaya 7 veces al Jordán, que ahí que se eche un chapuzón y se va a curar. ¿Quién le dijo a Eliseo? Pues Dios. Dios le había dicho al rey de Siria, dile que venga para que sepa que hay profeta en Israel. Oye, que vayas con Eliseo, órale voy, y ahí viene con todo. Oye, que dice mi patrón, que vayas a bañarte al río Jordán, y que vas a ser sano. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, es decir, yo pensé que él saldría, pero no salió. ¿Por qué no sale él? Yo soy el general, yo soy Naamán, ¿verdad? Aquel al que Dios también le ha prometido salvación, pero yo soy Naamán, ¿por qué no sale Eliseo? Dice, he aquí, yo decía para mí, saldrá él y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. O sea, estando aquí, él va a invocar el nombre, invoca a tu Dios, a ver si es cierto, así refiriéndose en tercera persona, ¿no? Yo no vengo aquí porque sé que Dios va a sanarme. Yo no vengo aquí porque sé el poder de Dios que tiene a través de ti. Yo no vengo aquí, creyendo que Dios es todopoderoso para curarme de esta lepra, para prosperarme, para sacar a mi familia adelante. Yo no vengo aquí creyendo en Dios. Yo vengo aquí diciéndole al pastor, a ver, tu Dios que me haga un favor. Tu Dios, porque traigo para pagarle. Tu Dios, quiero contratar a tu Dios para que me haga un trabajito. Quiero contratar a tu Dios para que me sane. Esas son las palabras de Naamán cuando dice su Dios. Es que yo pensé que iba a salir su Dios para que trabajara para mí. Es que yo pensé primero que saldría él y luego que él haría toda una laraca, todo un ritual para que su Dios me sanara a mí, entonces yo poder pagar. Qué cosa tan terrible. Dice, y estando en pie, invocar el nombre de Jehová, su Dios, y alzara su mano y tocara el lugar y sanara la lepra. O sea, además, Naamán quería que alzara la mano, que tocara el lugar, que se abrieran los cielos, quizá que bajara Dios mismo, que le dijera que Naamán, yo te sano. O sea, quería parte como una receta, que lo hiciera exactamente como, aun cuando ya Dios había dicho qué tenía que hacer. ¿Cuántas veces no sucede con nosotros que Dios nos dijo ya cómo hacer las cosas, en qué momento hacer las cosas, si las hago, si no las hago, si lo compro, si no lo compro, si me caso, si no me caso, si espero, si no espero, si lo decido, si no lo decido, en qué tiempo, con cuánto, cómo, por qué, para qué? Dios ya nos ha mandado instrucciones para un montón de cosas, pero como no empatan con lo que yo quería, entonces no. No puede ser así, ¿no? Es que yo le pedí al Señor que me diera una señal y que si no me diera señal, entonces haría mi voluntad. Y como no recibí nada, pues entonces estoy haciendo mi voluntad. Esa fue la señal del Señor, que hacer mi voluntad era posible. ¿Qué clase de tontería espiritual es esa?
¿verdad? No podemos nosotros pensar en algo así, pero Naamán quería todo. Versículo 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, decía Naamán, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Los ríos que yo tengo en Siria son mucho mejores que el río Jordán. Porque además dice, ¿a qué vengo? Ni sale, ni hace como yo lo quiero. Y es más, yo tengo mejores cosas que estarme metiendo el triste río Jordán. Yo me voy, ¿para qué me voy a tal playa? Yo me voy a ir al Caribe. ¿Verdad? Son mejores. O sea, aparte soberbio. Dice, ¿no son mejores todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, como si fuera un conjuro, como si le hubieran dicho, ay, a ver, Naamán, lo que te va a sanar es el agua del río. No, señor, lo que lo iba a sanar es el poder de Dios manifestándose a través de su obediencia, de echarse un chapuzón 7 veces y sería salvo. Esa es la gran diferencia. Y él pensando que, pues si se trataba nada más de meterme al río, pues yo tengo 2 ríos mejores en mi casa. Pues si se trataba más bien de ir a tal lugar a mojarme, pues yo tengo una regadera en mi casa. No se trataba del lugar, se trataba de que Dios en su soberanía había determinado que la forma en la que él sería sano sería en la que él había dicho y no como él creyera. No porque no empate con nosotros quiere decir que no sea la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Siempre la voluntad de Dios va a chocar con nuestra carne, va a chocar contra lo que nosotros queremos, no en el espíritu, no en el espíritu. Y aunque muchas cosas que queremos no son malas ni están en contra de la voluntad de Dios, a veces nosotros no entendemos por qué el Señor nos dice sí, no o aún no. Pero queremos todo express, queremos todo como nosotros lo buscamos, como todo lo queremos, y no es así. Hay muchas cosas que tienen su razón de ser y que tienen que llevar su tiempo. Yo no puedo pensar en que, no, pues cómo, o sea, yo vi un gran milagro una mañana viendo cómo sanaba a mi papá, pero sigue teniendo algunos padecimientos, sigue teniendo algunas situaciones de salud. No, pues cómo, o sea, pues Dios, es que si me vas a hacer un favor, pues házmelo completo. ¿Cómo que medio lo sano? ¿Cómo que medio lo salvo? ¿Cómo? No, así no es. Tendría que, yo lo que quería era que los médicos se sorprendieran, que mi papá pudiera levantarse, se vistiera solo, les diera las gracias con toda gentileza, saliera y se echara unos tacos conmigo que soy su hijo. Eso es lo que yo quería, pero como Dios no lo hizo así, pues entonces ¿para qué? ¿No? Amén, estaba igual, pues ¿cómo me voy a ir a mojar allá? Pues si tengo acá ríos. No se trataba de eso, se trataba de hacer lo que el profeta le dijo, puesto que era la palabra del Señor. Versículo 13. Mas sus criados se acercaron, y es lo que te decía hace rato, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, a ver, no te pases. O sea, está bien, no es lo que tú esperabas o como tú esperabas, pero tienes que hacer caso, tienes que comportarte a la altura de la situación, no tienes que dejarte llevar por tus impulsos, por tu carne, no tienes por qué estar aún sin buscarla, estar causando división, molestia, enojo, incomodidad, porque no se hacen las cosas como tú quisiste en medio de toda esta adversidad. Pues es que no iba a resultar como tú pensaste, Naamán, es como manda el Señor. ¿Ven? Naamán ya estaba haciendo caras, mandando a todos a volar, ya haciendo miles de planes, echando culpas, echando pleitos, haciendo todo, hasta que llegaron los consejeros y le dijeron, a ver, tranquilo, tranquilo, haz lo que Dios está diciendo a través del profeta. Pues total, ¿que no se supone que estás poniendo tu fe en eso? Ahora, ojo, porque no se supone que nosotros hacemos eso. Naamán ya lo vimos de tu Dios. Fue a contratar al doctor Dios, ¿verdad? Para pagarle y que lo sanara. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos estar de contentillo de que hoy soy cristiano, mañana no. Hoy no me aguanto, mañana quién sabe. Hoy no planeo, hoy no oro, hoy no estudio, hoy no leo, hoy no me consagro, porque además ellos me hacen, ellos me dicen, ellos me tienen, ¿no? No es un contentillo, o sea, o somos o no somos. Donde más se nota qué calidad de cristianos somos, y no hablo de calidad como si hablara de coches,
sino la calidad, esta fe, esto que nos ha estado haciendo el Señor a lo largo de nuestra vida cristiana, de moldearnos, de fortalecernos, de llevarnos a grandes edificaciones espirituales, se nota en la adversidad. Nunca se va a notar cuando está todo bien. Cuando está todo bien es bien fácil cantar alabanzas, es bien fácil congregarse, es bien fácil hablar bonito, es bien fácil enseñar la palabra, es bien fácil agarrar la Biblia, es bien fácil orar. Pero cuando viene el verdadero problema que reta tu carne, reta tus emociones, tus sentimientos, tu alma, tu paciencia, tu consagración, dudas posiblemente de tu fe, hay impaciencia, hay desesperanza, hay tantas cosas. Ahí es cuando uno muestra si es un roble de cristiano o es una paja simpatizante del evangelio, como Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, así le decían a Naamán, si el profeta te manda a hacer alguna cosa, ¿no la harías? A ver, familia, si Dios te está mandando comportarte y esforzarte de cierta forma, o no hacer algo, o no comprarlo, o no decidirlo, o no meterte en eso, caramba, a ver, ¿no lo harías? Dios te lo está pidiendo, Dios te lo está diciendo, es más, Dios te lo está ordenando, Dios ya te lo mostró. ¿No lo harías? O sea, pues, ¿qué otra dirección buscas? Eso está muy cañón. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y le dicen, o sea, tan sencillo. O sea, Naamán estaba haciendo aspavientos, estaba haciendo olas, es que no, es que así no era, es que yo quería y yo traigo para comprar, y es que es como yo digo, y no puede ser que Dios no lo haga como yo quiero. A ver, ya te di, métete al río, tú tienes una necesidad y Dios te está sanando, te está diciendo, hazle así, ¿por qué no lo vas a hacer? Métete al río y serás limpio, ¿no eso es lo que estás buscando? Qué triste que se anteponga la concupiscencia, los deseos de la carne a la necesidad que a veces nosotros tenemos. Qué tremendo. Porque nada más lo que necesitaba era ser sano, pero pudo más la necesidad de que se le complaciera como él quería. Vean nada más qué cosa tan terrible. ¿Cuál es el problema primario? Naamán, eres leproso, ¿qué pex? No, antepongo que antes que mi enfermedad está que me complazcan como yo quiero. No, pues ya. Ahora sí como decimos, y no sé si lo he vuelto a decir o no, pero pa'l perro. ¿Y cuántas veces no estamos así? Bueno, pero siempre hay alguien, ¿verdad? No, mira, pues hazla así, el Señor te está diciendo, el Señor te está hablando. Ponte a leer tu Biblia y vas a oír directamente la voz de Dios, vas a saber qué decidir, qué hacer, cómo comportarte. Ah, bueno, el Señor se preocupa por nosotros y siempre hay alguien alrededor que nos ubica, nos pone una pastilla de ubicatex, como los criados. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Lo que quiere decir que Naamán dijo, ah, sí, pues sí, ¿verdad? Pues sí, lo primario es que yo sane, no que se hagan las cosas como yo quiero. ¿Y cómo voy a sanar? Ah, pues haciendo lo que Dios me dijo, porque acudí a Él para saber qué hacer, ¿verdad? No es como yo quiero, pero sí voy a lograr el fin último, que es ser sano. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Sanó. ¿Alguien lo dudaba, familia? No, ¿verdad? Puesto que había sido Dios quien a través de de Eliseo, le dijo a su criado que le dijera a Naamán, pero sigue siendo Dios. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él reconoce a través de lo que sucedió, que no existe otro Dios más que Jehová de los ejércitos. Preguntémonos cómo es o en qué momento nosotros debemos de entender que hay un propósito por el cual suceden todas las cosas. Yo hace muchísimos años, recién había llegado a los pies de Cristo, quizá en el 2006, quizá en el 2005, no lo sé. Escuchaba al doctor Armando decir que había hasta, en un sentido espiritual, quiero que me lo entiendas, había
pensamientos de bendición cada vez que nosotros estábamos internados en un hospital. Ya sé que me dicen, no, ma, qué horror el hospital, pues eso quiere decir que estás mal, que estás enfermo. Hay muchas causas por las que nosotros llegamos al hospital y hay consecuencias de nuestras acciones que nos llevan ahí y otras que, aunque usted no lo crea, también son voluntad del Padre. Porque nos hacen reflexionar en muchas, muchas cosas que a lo mejor en una vida completamente sana, en una vida completamente que puede cambiar en cualquier momento, como te decía al inicio, nunca íbamos a poder reflexionar. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde estaban a punto de morir, donde estuvieron enfermos como Naamán, donde estuvieron incluso dementes como Nabucodonosor, etcétera, que a través de eso el Señor lo usa como un instrumento tan poderoso para encontrar la salvación de sus almas, para encontrar el reconocimiento de que Dios es verdaderamente Dios, de que se necesita a Jesucristo para ser salvo. O sea, mi mamá, por ejemplo, decía y dice en todo momento, hay un propósito por el cual mi papá está aún aquí y por supuesto, y está mejorando físicamente y hay algunas cosas muy delicadas aún y que solamente Dios va a poder sanar. Pero hay un propósito. Y si ese propósito bendice a más personas, no solo a él, sino a nosotros mismos, que ya ha sucedido, y si bendice a más personas alrededor, y si algo sucede que solo sea una obra que puedas decir, Dios lo hizo, ¿cuál fue la carencia de bendición de que él llegara al hospital en primer término? Ninguna, porque en Dios no hay despropósito. Y Naamán lo reconoce, y él hubiera podido decir, ya me pasé del tiempo, lo sé, pero espérenme, los dejé descansar ya 4 semanas o 5. Naamán encontró en su enfermedad y en la sanidad de su enfermedad a Dios. Él reconoció que no había Dios en todo Israel más que Dios lo había hecho. Él no podía decir, no, pues fue mi Dios, ¿no? Y no, yo nomás le hice caso, pero en realidad fue Acera, o no, en realidad fue Baal, etcétera, ¿no? Él tuvo que reconocerlo. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, que él vuelve al varón de Dios, es más, vuelve. Él pudo haber dicho, este jalado ni siquiera se atrevió a salir, yo que voy a volver. Él vuelve en agradecimiento y le dice, ahora conozco que no hay Dios en todo, ¿qué? ¿Israel? ¿En Samaria? ¿En Siria? No, dice en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Agradecido, normal. Mas él le dijo, ahora ya estaba hablando con Eliseo, ¿verdad? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿En dónde? En cuya presencia estoy. En todo momento hay que estar en la presencia del Señor. Que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él no quiso. Y ¿sabes qué? Pues está en todo su derecho. Ojo. Cuando alguien se siente bendecido por Dios a través de alguna persona, y esto ya lo habíamos platicado, el agradecimiento es fundamental, familia. O sea, es fundamental, ¿no? Y hay de 1000 maneras. Puede ser económico, puede ser con su amistad, puede ser con tiempo, puede ser un solo gracias de todo corazón, una actitud verdaderamente agradecida, pero la muestra de que Dios ha obrado algo en nuestro espíritu y que nosotros tenemos la necesidad de externar que ha sucedido algo maravilloso, es la gratitud. Es la gratitud. Y créeme, o sea, no estaba Eliseo ni en la necesidad de todos los miles que podía llevar Naamán, ni tampoco en la opulencia, ¿verdad? En la inmensa prosperidad de que tampoco lo necesitara. La recompensa más grande que puede tener cualquier maestro de la palabra, cualquier evangelista, cualquier profeta, cualquier pastor, cualquier apóstol, es ver cómo la gente reconoce a nuestro Señor. Eso es lo más maravilloso. Saber que un mensaje ha tocado el alma de una persona y que ha sido rescatada del reino de las tinieblas, dice la Escritura que los ángeles hacen fiesta en el cielo por cada persona que se arrepiente. Eliseo
siendo el instrumento más poderoso del Señor en aquella época, lo único que necesitaba era justamente saber que Naamán había reconocido al Señor. Esto no significa que tampoco estés dispuesto a aceptar una bendición. ¿Me explico? Si alguien te bendice con lo que sea y como sea, no tiene absolutamente nada de malo aceptarlo, porque también alguien podría decir, Eliseo no lo aceptó, nadie tendría que aceptarlo. Ojo, te acabo de explicar por qué Eliseo no lo aceptó. Te acabo de explicar que lo más importante para él, y después de tanto tiempo de ejercer el ministerio de profeta y saber que Dios le sostenía en todos los aspectos, él no necesitaba absolutamente nada. Ya tenía quien le bendijera, ¿verdad? Como ya lo hemos visto con la viuda y la samaritana y etcétera. Pero cuando nosotros no permitimos que alguien nos bendiga, escucha bien, porque esto es, dice la palabra de Dios, que Dios va a bendecir a quien te bendijere, ¿verdad? Y esto es súper importante porque tenemos que comprender que cuando nosotros aceptamos que nos bendigan, eso quiere decir que la bendición de Dios va a llegar a esa persona que nos bendijo. Si nosotros rechazamos lo que Dios puso en el corazón de esa persona, entregarnos con gratitud, como bendición, entonces nosotros estamos impidiendo que el Señor le recompense. ¿Qué cosa tan increíble, verdad? No sé por qué hay un cronómetro en el Instagram que me dice que quedan 11 segundos. No sé si se va a cortar la transmisión. Si es así, inmediatamente la vuelvo a poner. Versículo 17. Ok, versículo 17. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Qué cosa tan increíble. O sea, había ya una conversión genuina, ¿verdad? Un reconocimiento genuino de que Jehová era el verdadero Dios, porque dice, yo no voy a volver a dar sacrificio a absolutamente a nadie que no sea ahora Jehová. Eso es algo súper importante porque nosotros nos damos cuenta de que hay conversiones genuinas y hay conversiones que no lo son. Hay conversiones que pues dicen, pues hay una evidencia de que la conversión es genuina porque empezamos a vivir para el Señor, porque empezamos nosotros a ofrendar, porque empezamos a vivir una vida de santidad, consagrándonos, dedicándole tiempo al estudio, etcétera, etcétera. Porque hay quienes pueden decir, como también llegó a pasar en su momento con Nabucodonosor, ¿verdad? Que pues sí llegó a reconocer al Señor, etcétera, y después siguió haciendo sus locuras, o se portaron indiferentes como Acab, que pues vio el poder de Dios. Elías le contó absolutamente todo, Acab le contó a Jezabel, sabían que Dios era verdaderamente Dios y aún así decidieron darle la espalda. Pero aquí hay una conversión genuina de parte de Naamán, como nos lo dice el versículo 17, versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrara en el templo de Rimón para adorar en él, ahí está el dios ajeno, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es decir, él estaba diciendo, yo tengo que cumplir con mi trabajo, sin que esto signifique que yo soy parte del evangelio, de la idolatría, sin que esto signifique que yo soy parte de esto que está haciendo mi jefe, ¿verdad? Yo les quiero comentar, por ejemplo, nosotros en la Filarmónica, cuando salimos a las comunidades que son las más alejadas, pues obviamente a llevarles música, etcétera, hay un problema que es serio, pues quiero pensar que en toda Latinoamérica.
Obviamente las poblaciones más alejadas no tienen un auditorio. Obviamente las poblaciones más alejadas no tienen un escenario. Obviamente no hay forma en la que una orquesta filarmónica pues dé un concierto en una forma protocolaria. Entonces, normalmente donde nos ponen pues es en los lugares más amplios de reunión. ¿Cuáles son esos? Pues obviamente las iglesias católicas, ¿verdad? Ahora, yo cuando llegué a los pies de Jesucristo, pues tenía muy claro, evidentemente, que en el catolicismo pues no se encuentra ni la salvación, sino todo lo contrario, de que el catolicismo está lleno de cosas que contradicen por completo la voluntad de Dios y la Biblia. Y era un conflicto para mí pues tener que trabajar en un lugar como esos, pero al mismo tiempo hacer el trabajo que Dios a mí me había regalado, porque siempre he dado testimonio de que ser la persona que soy en la orquesta en donde estoy ha sido un milagro y eso fue de parte de Dios sin lugar a dudas. Entonces yo entraba en un conflicto y yo hubiera podido decir como nada más y no hubiera podido decir, yo lo digo, o sea, Señor, en este lugar de idolatría donde se practica algo que verdaderamente ofende tu nombre, lo único que yo hago es bendecirte a ti, realizando de la mejor forma el trabajo que tú me diste. No sé si me estoy dando a entender, o sea, hay una muy grande diferencia porque Naamán estaba justamente en la misma posición, pues mi jefe entra, él a veces se apoya de mí, pues me tengo que inclinar, pues para que él también se pueda apoyar, pero quiero que conste que esto no significa que yo estoy adorando igual que él, a lo que ahora es un Dios ajeno. Quiero decirles que yo cuando estoy en la orquesta filarmónica, yo no estoy en un lugar donde se practica la idolatría y cosas mucho más terribles como ya veremos en la siguiente serie del catolicismo. No, eso no quiere decir que yo esté participando, yo estoy haciendo ahí lo que el Señor en su momento puso en mis manos como administrador de un trabajo, ¿verdad? De una bendición. Esto es en realidad a lo que se refería Naaman. Y qué corazón tan hermoso, porque le dice, oye, pues lo tengo que hacer, pero pues es mi trabajo, ¿no? Esto no significa que yo esté de acuerdo con lo que practica mi jefe, simple y sencillamente, pues yo seguiré adelante creyendo en el Señor. Y obviamente Eliseo le dijo, y él le dijo, ve en paz. Se fue en paz y caminó como media legua de la tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, ¿se acuerdan de él? Del varón de Dios dijo entre sí, no ma, les voy a resumir porque ya lo habíamos leído. Giesi dijo, ok, pues no le aceptó nada. ¿Cómo no le aceptaste nada? O sea, hay un montón de cosas que pudiste haberle aceptado, traía riqueza, les hubiéramos aceptado y que le gana la carne a Giesi. Y dice, no, pues yo me voy a ir atrás de él y lo engaña, ¿no? Dices que llegaron dos personas, necesitan dinero, necesitan vestidos, necesitan pues que lo bendigas y ya vi que tú traes mucho, pues está bien, mi patrón Eliseo no aceptó, pero pues ¿cómo ves para estas personas? Lo quería para sí mismo. Y obviamente Naamán, tan agradecido como lo había estado manifestando con Eliseo, dice, pues claro, no, pues vamos a bendecirlo, porque ahora yo ya no practico el sacrificio a los dioses ajenos, sino para bendecir a su pueblo. Eso es importantísimo. Lo que Naamán ahora tenía era, en su poder, era para bendecir ahora al pueblo de Dios, para sacrificarlo al Señor. Nosotros ya no sacrificamos a los ídolos, nosotros ya no sacrificamos ni damos a la concupiscencia humana. Uno no está obligado a darle a alguien para que siga manteniendo sus lujos, para que siga manteniendo un estilo de vida que lejos de ser un ícono de humildad y de ayuda misericordiosa al pueblo del Señor, se proclame más como un rey que tiene todo a causa del Señor sin bendecir a los demás. Eso no puede ser, eso es contradictorio. Y aunque posiblemente hay mucha gente que no lo hace con ese corazón, pues la realidad es que también existen. Y nosotros ya nos sacrificamos pues para seguir manteniendo banalidades. Nosotros nos sacrificamos para seguir manteniendo concupiscencias, pantallas, fíjale, pues tantas cosas. Pues la verdad, la verdad, la verdad. Y Naamán lo dijo, esto es para el pueblo de Dios. Yo no se lo vuelvo a sacrificar a los ídolos. Pero llega el interesadote de Giesi y le dice, pues móchate, dame para acá. Y Naamán bien buena onda le dice, claro, vamos a bendecir. Pero Giesi lo quería para sí mismo. Eliseo se enoja. Evidentemente Dios se enoja.
Y aquello de lo que Dios hizo libre a Naamán con un corazón puro, le cae a Giezi por su corrupción, por su concupiscencia. Y dice el versículo 27, el final. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahí está la mancha blanca de la que habla esta especie de sarna. Qué cosa tan terrible. Dios, damos gracias en esta hora porque nos permitiste estar una vez más, Señor, aquí en este estudio de los lunes. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Te pedimos, Padre, que tú pongas los medios de todo tipo, Señor, para seguir predicando tu evangelio, para seguir predicando tu palabra. Tú nos has enseñado que escuchar la verdad nos hará libre. Y así como la escuchamos en la lectura de tu palabra, también la escuchamos a través de las predicaciones, de la predicación expositiva, del estudio profundo de cada una de las enseñanzas que vienen en ella. Pero anhelamos, Señor, que más personas puedan conocerlo. Yo te pido en el nombre de Jesús que este estudio, Señor, pueda llegar a más corazones para que transformen su vida así como lo hizo Naamán. Que tú eres el curador, Señor, que tú eres el que sana cualquier tipo de lepra, la indiferencia, Señor, la apatía, las religiones falsas, Señor, que tienen tan sumidas a las conciencias, a las almas, Padre, y están cada vez más lejos de tu reino celestial y cada vez más cerca de la condenación eterna. Ayúdanos, Señor, a que cada cosa que nosotros aprendamos, ponerla en práctica, que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalezca y el que nos lleve, Señor, a toda buena obra para seguir predicando tu evangelio. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar un lunes más, después de 4 o 5 semanas. Señor, tú tienes tus tiempos, son perfectos, Dios, y ayúdanos a asimilar tu voluntad, tu soberanía, aunque esta pueda ser difícil, Señor, triste en muchas ocasiones, aparentemente desesperanzadora, pero Dios, que tú en todo momento a través de tu Espíritu Santo nos estés recordando que aún esto glorificará tu nombre en primer lugar y que servirá y nos ayudará a bien, Señor. A todos los que creemos en ti, conforme a tu propósito, hemos sido llamados. Gracias, Señor, en el nombre del poderoso de Jesús. Amén. Pues ahora sí nos pasamos bastante, pero pues que Dios les bendiga. Hubo problemas con el Instagram, ya ni modo. Bueno, cuídense mucho, me da muchísimo gusto poder compartir la palabra una vez más con ustedes. Gracias al Señor. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Buenas noches.